Hola a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos a un nuevo video. Decidido entonces, vamos a llevar la carrocería de la Chevy para hacerle el proceso de arenado. Así de esa manera podemos identificar bien las zonas en donde esté comenzando a oxidarse o inclusive poder eliminar, ¿no?, todos los principios de óxido que pueda tener en las partes bajas, sobre todo, ¿no?, de la carrocería. Así que me voy a poner a preparar la carrocería para eso. Entonces, bueno, tengo que sacar aquí paneles insonorizantes viejos que tiene para ver cómo se encuentra el piso por debajo. Voy a estar quitando aquí todos estos seguritos que están acá, que son los que sujetan las molduras cromadas, porque bueno, se va a arenar bien todas estas zonas, todos los recovecos. En principio la idea sería arenar todas las partes más complicadas, ¿no? Porque como verán, los paneles laterales no se ven mal y bueno, por recomendación de la persona que hace este trabajo, me dice que por las dudas, para que no se abolle, no se deforme, no quede todo alabeado así, que no lo haga sobre estas partes, ¿sí? Si no tienen, como verán, si no tiene óxido muy evidente, podemos zafar a hacerlo. Y sí, le damos todo acá, a la entrada de las puertas, a los marcos aquí de las ventanas. Bueno, por supuesto, a toda la parte baja de la carrocería, ¿sí? A todo el cortafuego le vamos a dar con el arenado, aquí a toda esta parte baja, por aquí en las punteras, todo eso. O sea, el piso por debajo sí o sí vamos a arenar completo. Tengo que quitar también aquí los emblemas, sí, esos detallecitos, para que, bueno, no se pierdan en el trabajo, ¿no? Como verán, el baúl se encuentra bastante bien. O sea, esto que está ahí son restos de pegamento, pero no hay óxido muy evidente, ¿sí? Así que por eso vamos a hacer todo el arenado aquí por estas zonas. Así de esa manera después le aplicamos un buen convertidor de óxido y protegemos con pintura nueva, su carrocería nueva, todas esas zonas que se trataron, ¿no? Para asegurarnos de que quede bien, ¿no? Y aguante unos cuantos años más la carrocería de la Chevy. Que hace un rato estuve paseando con la Saveiro, aprovechando que no se la entregué todavía a mi papá. Me traje unos pallets. Vamos a estar fabricando un carro para poder apoyar la carrocería y poder desplazarla más fácil, porque bueno, ahora cuando venga el camión plancha o el tráiler, lo que sea, para llevarse a la carrocería, vamos a apoyar la carrocería sobre estos pallets. Le voy a estar fijando unas ruedas que son estas de aquí. Compré unas de 125 milímetros de diámetro. La idea es poder apoyar la carrocería y el día que venga el camión, que entre un poco y nosotros acomodamos bien la carrocería enfrente a la plancha, ¿no?, o del tráiler, y ahí lo subimos. De eso se levanta entre 4 personas, levantamos la carrocería esta y la metemos arriba de la plancha. Así que bueno, me voy a poner con eso. Vamos a terminar de sacarle las últimas cositas ahí para que no se pierdan todos esos repuestos que seguro no se consiguen en el proceso de arenado. Me voy a armar el carrito acá para apoyar la carrocería y ya esperamos a que venga el camión para llevarse la carrocería hasta el taller de arenado.
Listo, ahí ya tengo apoyada la carrocería de la Chevy sobre los pallets. Por aquí están todos los últimos componentes que estuve sacando, ¿no es cierto? Tenemos las grampitas, los marquitos de aluminio, que está el trasero, delantero. Le saqué los retenes de las puertas, unos tornillos del cinturón, los emblemas. Bueno, me había quedado pendiente aquí los unchos del tanque de combustible y estos topes de goma que creo que son para que los extremos del diferencial no toquen la carrocería. Así que aquí ya está. Ahora hay que esperar nomás a que venga el tráiler a llevarse la carrocería hasta el taller de arenado. Miren por ejemplo aquí cómo tenemos este soporte del sistema de suspensión trasero, que no lo pude quitar justamente por ese problema, ¿no? Miren cómo están los tornillos todos arrumbrados. Del lado de atrás gira en falso la tuerca. Por aquí tenemos más óxido, aquí también, o sea, está todo pintado sobre el óxido. Así que eso se va a lograr descubrir bien el estado en el que se encuentra. Aquí por lo que veo ya hay una reparación, aquí hay un parche. Después del arenado vamos a poder ver bien todo completamente cómo se encuentra la parte baja de la carrocería, así podemos corregirla. Aquí tenemos el túnel también, miren que está como pintado sobre la mugre, sobre el barro. Y de este lado también, más de lo mismo. Así que bueno, con el proceso de arenado vamos a descubrir bien todos los defectos y partes oxidadas que tenga la carrocería de la Chevy. Así que bueno, ahora voy a esperar nomás hasta que venga el camión a llevarse la carrocería hasta el taller de arenado. Bueno gente, por la manija me olvidé de filmar cuando cargamos la carrocería de la Chevy acá en el camión. Así que bueno, ahí ya está ya. Ahora lo vamos a llevar hasta el taller de arenado. Bueno gente, ahí ya descargamos la carrocería de la Chevy. Así que bueno, en uno de estos días se van a encargar de hacer todo el proceso de arenado. Así que ellos son le dejamos todo el trabajo ahí en sus manos. Iván. Ahí estamos, Iván, César, ellos se van a encargar de hacer todo el proceso de arenado. Como les dije, vamos a arenar sí o sí todas las partes bajas de la carrocería donde no se puede llegar a limpiar bien. Y los paneles que son así planos, al igual que el techo, para que no se estropee por las dudas, eso no se va a tocar. Así que bueno, vuelvo con ustedes en unos días a ver con algunos adelantos de cómo se encuentra la carrocería de la Chevy con el proceso de arenado.
Bueno, ahí como vieron en ese corto clip, ya están a punto de terminar de arenar la carrocería de la Chevy. Es más, ya la terminaron, me avisaron que en un rato está por llegar el camión con la Chevy acá al taller. Listo, ayer por la tarde descargamos la carrocería de la Chevy nuevamente en el taller, así que aquí la tenemos. Voy a pasar a comentarles entonces ahora las condiciones en las que vine, cómo está. Como le había dicho entonces, se hizo el arenado de toda la carrocería, evitando hacerlo sobre estos paneles y el techo, ¿no? Para cuidarlos un poco, que no se abollen, ¿no? Esto vamos a estar limpiándolo con la rota orbital y unas lijas, ¿no? Para sacar bien toda la pintura. Se arenó por completo el piso del lado abajo, todo por dentro del baúl también. Y la verdad que está picadísima la carrocería de la Chevy, está picada por todos lados. Va a estar bastante jodido para restaurar esto. Tiene así todos estos poritos por un montón de sectores de toda la carrocería. Por eso es que hicimos el trabajo de arenado para encontrar justamente todos estos defectos. La verdad son demasiados. Con la pintura de su carrocería, lo que tenía aquí en el baúl, no se veía nada, pero miren cómo está toda picada la carrocería. Esto no sé si conviene hacer parchecitos, probar si se puede rellenar nomás con el microalambre de la soldadura. Miren por allá, todo picado. Acá también podemos ver que está picado y ya se rellenó. Esto no sé si es bronce o qué, pero está rellenado con un material acá. Y bueno, así es como vino del trabajo de arenado. Es exactamente lo que yo quería, ¿no? Que me arenen todas las partes más complicadas, que me iba a resultar a mí limpiar, ¿no? La chapa, el cortafuego está también, miren, todo picado. Tiene algunas restauraciones ya, como verán, pero bueno, no digo que estén mal hechas, simplemente que evidentemente por los años que tiene ya se iba oxidando la carrocería de la Chevy. Como verán, el techo también está algo ondulado, así que sí o sí voy a tener que trabajar en enderezar lo máximo posible. Miren la cantidad de pegamento que tiene, ni siquiera llegó a salir
todo el pegamento acá con el trabajo de arenado. Igual, eso me complica un poco, no era la idea. Miren cómo está todo picado. La idea era que con el trabajo arenado salga todo esto y que yo no tenga que andar trabajando con la moladora y el cepillo de acero. Por aquí atrás lo mismo, quedó todavía restos de pegamento, tenía mucho. Pero bueno, yo quería que ellos me quiten todo el pegamento. Al final no salió completo, así que voy a tener que trabajar nomás ahí y meterle para sacar todo el resto de pegamento. Lo mismo acá, por ejemplo, donde va el burlete, quedó algo de pintura y pegamento. La idea era que salga todo con el arenado. Evidentemente no se terminó por completo, pero bueno, el trabajo se vio afectado obviamente por el clima aquí en Misiones. En pleno proceso se largó la lluvia, así que ahí les jodió a los muchachos. Pero tengo un montón. Se ve bastante complicado porque hay muchísimos poros por todos lados. Ahora le voy a pasar a mostrar un poco adentro, pero está recontra picada la carrocería. Por el lado de adentro, miren cómo está, bueno, lleno de arena también. Eso vamos a tener que limpiar. Quedó todavía un poco de resto de la brea esa ahí en algunas partes, pero miren cómo está así picado. Aquí abajo de la arena también seguramente vamos a encontrar más poros. Por allá también todo picado de la carrocería. Y no, increíble cómo está deteriorada, pero bueno, es del 73 esta Chevy, así que es muy probable que tenga todos estos defectos. Al techo, por el lado de adentro, tampoco no le dieron, por el mismo motivo, no de cuidar de que no se abolle más de lo que está. Por aquí también podemos ver, dentro de todas las partes altas no tanto, pero miren, nos empezamos a acercar a las partes bajas y sí, está todo oxidada la carrocería. Y bueno, por el lado de abajo también, todavía no le eché un vistazo, pero podemos ir viendo ya, ahí pueden ver que está picado también, así que mucho laburo acá para tratar de restaurar lo máximo posible la carrocería. Vamos a ver si se puede solucionar algunos de esos poros rellenando directamente con la soldadora MIG, o si no, por supuesto, cambiar los paneles, hacer parches, paneles más grandes, o si es necesario comprar directamente el piso nuevo, la pieza nueva y directamente encastrarlo. Pero reitero, tengo muchísimo trabajo aquí con la carrocería de la Chevy. La verdad quiero pedirles perdón, lamento que sea un video un poco aburrido, que no sea tan entretenido, pero hace 2 semanas y media más o menos ya que estábamos con esto, no podía subir ningún contenido a mi canal porque bueno, me trabé con esto. Avancé con algunas cosas ahí desarmando todo el tren delantero, pero tampoco no terminé ningún video, así que quiero subirles contenido. Voy a estar cortando este video por acá, como les digo, perdonen porque no es muy entretenido, pero es información, sí, actualización sobre el proyecto de la Chevy. Ahora lo que voy a estar haciendo es limpiar todo el resto de arena que tiene, ordenar un poco y la voy a ubicar adentro de la cabina de pinturas. Voy a aprovechar que es un espacio cerrado para hacer todo el trabajo de limpieza con amoladora, cepillo de acero, así cierro y no ensucio tanto todo el taller. La verdad que buena idea haber construido la cabina de pintura. Me sirve no solo como eso, sino también como un pequeño cabina para trabajar con cosas como esta. ¿Sí? Vamos a terminar de sacarle la pintura a la carrocería, todo eso. Pero lo voy a dejar para otro video. Este video lo quiero subir ya, actualizarlos un poco. Y así sin concluir nada, quizás los dejo bastante motivados para querer ver el próximo video que voy a estar subiendo del proyecto de la Chevy. Así que, bueno gente, sin nada más que decirles, me despido de ustedes. Espero que hayan disfrutado de estas novedades del proyecto de la Chevy. Nos vemos en un próximo video. Chau, chau.